Buenos días, hoy 8 de marzo venimos a entrevistar a nuestra licenciada en actuaría, Itzel Zavala. Con ella buscamos informarnos un poco más sobre esta carrera y su profesión que ha estado ejerciendo durante un año después de salir de su carrera. Le haremos un par de preguntas con el que profundizaremos un poco más su tema y así poder informar a nuestra gente que nos esté viendo. ¿Está de acuerdo con la entrevista? Así es. Gracias. La primera pregunta que le diré es, ¿podría darme una definición sencilla de la profesión que está ejerciendo? Bueno, la profesión que yo estoy ejerciendo es actuaría. Soy licenciada en actuaría. Entonces, lo que hacemos nosotros es que manejamos todos los riesgos y pues estos riesgos los obtenemos a través de una base de datos. Esta base de datos se va alimentando conforme vamos entrevistando personas y pues al analizarla podemos ver ciertas tendencias en los riesgos, los cuales nosotros podemos prevenir tomando ciertas medidas. Entiendo, se escucha muy interesante. Y pasamos a la siguiente pregunta y me podría contestar, ¿cuáles son los conocimientos básicos o temas principales que se estudian en su profesión? Pues los temas básicos yo diría que decir matemáticas es la verdad una respuesta muy amplia, ya que pues uno tiene que tener conocimiento sobre álgebra, sobre estadística, tiene que tener muchas bases en probabilidad porque esa es la base de nuestra carrera y también debe de tener conocimientos en cómputo porque la verdad hacer las cosas a mano ahora es muy difícil y pues la verdad la tecnología nos ha ayudado ahora para facilitarnos estos procedimientos que a lo mejor podrían tardar días en hacerlo en un par de minutos. Entiendo. ¿Y aún recuerda cuánto tiempo tardó en conseguir su primer empleo? La verdad es que no fue tanto. Tardé alrededor de 3 semanas, pero eso fue un caso especial debido a que al salir de nuestra carrera ya había gente que tenía prácticas. Entonces, un amigo en común fue que nos contactó a varios amigos porque su empresa requería de personal. La verdad es que en la actualidad es muy dado a que muchas personas pueden darte oportunidades de trabajo, aunque uno no lo espera, porque aunque es una carrera nueva, sí tiene muchas áreas de oportunidad. Ah, ok. ¿Y sabe cuáles son las áreas de trabajo en las que, o en mercado laboral en la que se especializa su profesión? Pues mayormente cuando uno piensa en actuaría piensa en finanzas y seguros, ya que pues son las principales, ya que pues como hemos dicho, actuaría ve los riesgos y en esas dos son las que principalmente podemos ver estos riesgos, pero también se puede desarrollar en base de datos, en demografía y aunque no lo crean en recursos humanos, porque los recursos humanos pues tratan sobre todo de mejorar la calidad de la empresa a través de sus empleados y los actores pueden analizar esos riesgos y con eso mismo saber qué estrategias implementar para que los empleados puedan perdurar más en la empresa. Entiendo, se escucha un poco complicado, pero bastante interesante. ¿Y sabe, bueno, disculpe, en qué área laboral trabaja actualmente? Si no es que le moleste. Actualmente me dedico más al área de finanzas, ya que en la empresa donde trabajo, se llama Vivalia, en ella podemos ver diferentes carteras de clientes, las cuales pues nos piden, bueno, por así decirlo en palabras simples, pueden requerir préstamos y nosotros a veces se los pagamos después. Entonces pues tenemos que tener un control muy estricto de sobre a dónde va nuestro dinero y a dónde no, porque si no tenemos ese control, a fin de cuentas, luego nosotros somos los que quedamos en bancarrota. Ah, ok, o sea, sí tiene mucho riesgo su Así carrera. es. Bueno, profesión, disculpe. ¿Y me puede contar un poco de las actividades concretas que realicen en esa empresa? Lo que hacemos mayormente es a través de bases de datos ver las tendencias que tienen las personas a pagar o no. Es similar a lo que también se hacen en bancos, ya que dependiendo de cómo es la persona, vemos su comportamiento a través del tiempo y vemos si las personas pagan a tiempo, si pagan antes o si se tardan más días en pagar. Y conforme eso, vamos analizando el caso individualmente a cada persona para ver si esta es una persona que seguramente nos pagará o si ya es algo de alto riesgo que significaría que si nosotros le prestábamos dinero, tal vez eso ya es una pérdida. Ah, entiendo, entiendo. ¿Y puedes describirme un poco, si no es
indagado mucho en su espacio laboral. ¿Me puede contar o especificar más el espacio físico en el que trabajo, oficina, planta? La verdad es que la empresa es originaria de Ciudad de México, entonces aquí en Monterrey solamente tiene una pequeña oficina. Es, la verdad, es una oficina no tan grande porque la verdad tampoco somos tantos empleados, somos alrededor de 20 empleados y son mesas compartidas, alrededor de 2 o 3 personas pueden compartir una misma mesa, ya que realmente nosotros no necesitamos tanto espacio, pues nuestro trabajo es a través de computadoras. Ah, ok, ok. ¿Y cómo es su horario de trabajo y ropa que utiliza? ¿Alguna especificación en ella? Mi horario de trabajo es desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y la vestimenta la verdad es que como en todo entorno laboral nosotros tenemos que ir presentables, tenemos que ir formalmente, pero la verdad es que no se nos explica o que no se nos pide un código de vestimenta como tal. O sea, a lo que me refiero es que los hombres no van en traje, las mujeres no van en tan formales, pero sí tienen que tener cierto nivel, diría como tal vez un formal casual. Ok, por ejemplo, short no usaría. No, eso no está permitido. Ok, ok. Pasando a otra pregunta, ¿sabe qué salario máximo, medio y mínimo puede percibir un egresado de su licenciatura? Mm, la verdad dependería, porque la verdad los salarios sí son muy variables, pero imaginando que el salario mínimo que puede percibir un egresado sin experiencia podría ser tal vez unos 8,000 mensuales, de 8,000 a 10,000 mensuales. Este, Eso considerando que a lo mejor no tiene experiencia y lo contratarían como practicante. La siguiente tal vez lo contratarían como analista y ahí ya podría percibir un sueldo de tal vez de 15,000 a 18,000 mensuales y dependiendo de la empresa y de los rangos que tenga esta empresa, normalmente los actuarios cuando ya tienen un buen sueldo, que ya es a través de la experiencia y de los años, sería a partir de los 25,000 pesos mensuales, pero pues esto ya es como, digamos que la base, ya que es muy conocido que la carrera de actuaría muchos van porque esperan una remuneración más alta. Y sí es posible, pero esto ya dependería de cada empresa y de la experiencia. Ah, ok, ok. Pasando a otra pregunta, ¿sabe qué posibilidades de crecimiento y perfeccionamiento se ofrecen para su profesión, más profundizando como en especializaciones, posgrados o cursos, entre otros? La verdad, si hablamos sobre cursos, hay una infinidad. Hay desde los más básicos que todos conocen, desde cómo usar Excel, hasta los cursos de programación y distintos lenguajes. Desde Java, lenguajes en R, en Python, tal vez también pueden ser lenguajes o aprender a programar en Power BI, ya que pues nosotros somos personas que utilizamos muchas de estas herramientas para el apoyo visual y este, para tener un mejor control de nuestra información. También pues algunos posgrados podrían ser tal vez relacionados a las finanzas, como la maestría en finanzas o la ciencia de datos. Ya dependería de lo que la persona buscase especializarse, pero la verdad es que sí hay buen campo laboral, bueno, más bien un buen campo estudiantil. Ah, ok. Y más para otra pregunta, para especificar más ya con su experiencia, ¿usted sabe qué aptitudes se necesita para egresar en su profesión? Mm, La verdad es que no considero que tengan que tenerlas todas, pero que al menos la persona sí debería de contar con algunas aptitudes como lo serían tal vez la habilidad matemática, y aunque tal vez no sean buenos en matemáticas, sí tendrían que tener alguna habilidad sobre cómo es la resolución de problemas, ya que es muy diferente estar en la escuela y estar en el trabajo, porque en la escuela te dan algunos problemas muy concisos y ya en el trabajo es que uno debe de ver cómo plantear el problema. Entonces es muy importante esa habilidad y pues sobre todo yo creo que una actitud muy importante en este y en cualquier campo laboral sería pues el trabajo en equipo porque es lo que es de día a día.
Ah, ok. Se escucha muy interesante, pero otra pregunta que se me acaba de surgir es, ¿cuál es el puesto más alto que se puede llegar en su profesión? Eso es una pregunta, diría un poco ambigua porque dependería del lugar. Si usted está en una empresa, la verdad es que podría llegar hasta ser un gerente, este, y pues la verdad es el puesto más alto de una empresa. Pero también lo que nos enseñan en la carrera de actuaría es que nosotros podremos ser nuestros propios empresarios y como a su vez en la actuaría vemos cosas relacionadas a la casa de bolsas, también podríamos ser inversionistas. Entonces, dependiendo de qué camino escoja la persona, si es por la empresa, diría que sería un gerente. Si es por el camino de inversión, pues él puede generar una gran suma en sus acciones y tal vez ser un socio en alguna empresa grande. Y pues ese es un nivel más alto que gerente. O también puede constituir su propio negocio y siendo el jefe de este. Ok. Sí, tiene mucha variable esos dos caminos que menciona. ¿Y sabe cómo se adapta tu profesión a la constante variedad del mercado laboral? Eh, O la, ver- financiero, discúlpeme. la verdad es que se adapta muy bien porque riesgos siempre va a haber, todo el día, todos los días. Entonces nuestro trabajo es analizarlos y ver cuáles serían las mejores alternativas a tomar para que los riesgos no tuvieran un impacto tanto económico como social en la empresa. Entonces, aunque la tecnología siga avanzando a día de hoy, el campo laboral siempre va a haber y va a estar abierto a recibir actuarios. Entiendo. Si no es muy personal esta pregunta, ¿me podría contar o nos podría compartir un ejemplo concreto de un proyecto desafío de tu profesión? Recuerdo un proyecto, eh, fue en una empresa anterior a la que estoy trabajando actualmente, fue relacionado a una empresa llamada Invercap. En esta se nos proporcionó, perdón, una base de datos en la cual nosotros teníamos distintos elementos de derivados, que es algo que vemos en nuestra carrera, que son como, por así decirlo, inversiones. Entonces, lo que nosotros teníamos que hacer era ver cuál era el mejor camino, cuál era la mejor opción que nosotros teníamos. Y lo que hacíamos era tomar una base de datos la verdad, sí era muy grande, eran como tal vez más de 10.000 datos. Y era un periodo de tiempo corto. Entonces, nosotros tomamos esa base de datos para poder intentar predecir el valor del futuro, y saber si en realidad nos convenía la opción A o nos convenía mejor la opción B. Ese fue un reto muy desafiante ya que nosotros deberíamos de tomar en cuenta muchas variables que nosotros no podemos controlar. Entonces lo que mejor podemos hacer es suponer y es una hipótesis. Entonces nuestras hipótesis pueden cambiar cuando las trasladamos a la realidad. Entonces lo difícil de ese proyecto también fue darle seguimiento y estarnos adaptando a las distintas situaciones que se nos presentaban. Uf, se escucha bastante complicado eso, la verdad. Y como última pregunta de esta entrevista, me gustaría preguntarle cómo la evolución de la tecnología afecta a tu profesión. La verdad es que yo creo que es positivamente, ya que si los cálculos que hacen en actuaría se pueden hacer manualmente, claro que sí, pero es demasiado tardado. Cuando digo demasiado es que la verdad es, por ejemplo, el proyecto que te acabo de mencionar, si lo hiciéramos a mano, la verdad es que yo creo que ni con 100 libretas hubiéramos terminado. Entonces con la tecnología la verdad es que ha sido de gran ayuda porque tenemos programas. Uno que me gusta utilizar mucho es Python porque es muy amigable con el usuario. Entonces nosotros ingresamos los datos, la base de datos, y vamos programando dependiendo de lo que queramos y puede que se tarde. La verdad es que se tarda a lo mucho un minuto y medio, pero eso ya es una inteligencia, ya es tecnología que se tarda un minuto y medio. Para mí que me va a tardar a lo mejor meses, la verdad es que esperar un minuto y medio no es nada para mí. Se escucha bastante prometedora su carrera. Como esta fue nuestra última pregunta, me gustaría darle las gracias por aceptar nuestra invitación a esta entrevista y por darnos un poco de su tiempo y contestar estas lista de preguntas. Muchas gracias por compartirnos su tiempo. Hasta luego.